Muy queridos hijos, esta lectura de Lucas se refiere a las cosas que tantas veces nos ocurren a nosotros. Nos hacemos ciertamente duchos, maestros, peritos en interpretar una serie de cosas. Todavía estamos en invierno, solemos antes de salir de la casa ver cómo está el cielo para ver si llevamos paraguas o no llevamos paraguas. Aquí la orientación que tenemos en Nicaragua es un poquito diferente a Israel. Nosotros vemos cómo está hacia arriba, hacia el este. Si vemos que está muy negro, suponemos que va a llover y nos preparamos. Vemos otras cosas de cómo está el ambiente, nos preparamos. Sin embargo, nos hacemos como que no supiésemos el tiempo de gracia que vivimos, el tiempo de misericordia, el tiempo para arreglar nuestros problemas, y volvemos a caer una vez más en aquel engaño de no hacer hoy lo que puedes dejar para mañana. Y como que no cambiamos prácticamente el rótulo. ¿Por qué lo voy a hacer hoy? Lo puedo dejar para mañana. No hay prisa. Y así nos vamos haciendo daño a nosotros y vamos haciendo daño a los demás. Por eso Jesús recurre a un consejo muy práctico de algo que da mucho miedo en todos los niveles del ser, que es cuando tiene que intervenir la autoridad por una diferencia que hay entre dos personas. Una deuda, por ejemplo. Y nos dice, mientras podés, hacer todo lo posible por ponerte, por arreglarte. Hoy diríamos muy técnicamente en Nicaragua, por acudir a la mediación y arreglar las cosas en la mediación. Si no, la maquinaria de la justicia es insensible y ahí no hay cuento de que para más tarde se cae en el engranaje. ¿Por qué? Por amor de Dios, cuando hay tiempo de arrepentimiento, cuando hay tiempo de buscar confesión, cuando hay tiempo de arreglar mis cosas, no solo con Dios, sino con las personas que están alrededor nuestro, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos tiene que pasar una y otra vez a nivel de la vida de todos los días, que lo dejamos todo para último momento y entonces se hacen las filas insoportables, cuando podemos dosificar, incluso pensar, voy a apresurarme a hacer esto para no tener que hacer fila, para no tener que estar apretarme? O si tengo que cobrar algo, estoy pensando en la pensión del Seguro Social. Hay algunos como que si fuera a acabarse el dinero el primer día y se hace unas filas interminables. Puedo dosificarme y esperar a que bajen las filas y entonces voy sin sofoco. Todo es planificarme. Esto lo sabemos. Sin embargo, una y otra vez volvemos a caer en lo mismo y hacemos que colapse incluso cualquier previsión. O obligamos que una institución tenga cualquier cantidad de empleados para 2 o 3 días y después ya no los necesita. Estoy pensando en el Seguro Social, pago de la jubilación. O estoy pensando, como no, el pago del agua, la luz, el teléfono. ¿Por qué? Y es una y otra vez, y lo sabemos. Como que si hubiera algo en nosotros que nos llevara a la indolencia. Y no solo cuando nos pueden exigir o cuando nos pueden cortar el servicio, sino que se lo aplicamos también a Dios. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Padre, ¿qué está diciendo? Lo que hacemos una y otra vez. Posiblemente la explicación de esto nos lo dé esta bellísima página de Pablo, en que dice que mi natural, por estar bajo el efecto del pecado original heredado
de los primeros padres, algunas veces incluso queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que no deseo. Padre, pero si eso pasó hace muchísimo tiempo, ni cuenta me di, ni sé exactamente qué fue lo que pasó. Sí, pero el efecto perdura. Cuando tantas veces me engaño o engaño a otro diciendo eso que debes, ya olvidate, pasa mucho tiempo. Tendríamos que recordar nosotros que el pecado original fue hace muchísimo más tiempo y aún causa sus efectos negativos, aun a pesar de la salvación de Jesucristo. Aun a pesar de que está en nuestras manos, ciertamente, el quitarnos el dominio del pecado original, aunque tengamos que hacer un larguísimo trayecto para ir quitando los efectos de este pecado en nosotros, del pecado original, agravada la situación por nuestros pecados personales y por los pecados personales de los otros. Padre, ¿yo qué culpa tengo si el otro es el que se porta mal? Es uno de los efectos de la solidaridad entendida plenamente, que el bien o el mal que hace otra persona me beneficia o me perjudica. Padre, ¿qué está diciendo pues? Y hoy que hablamos de un mundo globalizado, de una aldea global, lo que hace una persona de bien al otro lado del mundo me beneficia y lo que hace de mal me perjudica. Pensemos, por ejemplo, que haya una guerrita, haya una situación incómoda y me suban el precio del petróleo, me va a subir al ratito el precio incluso de la verdura. Padre, yo no tengo la culpa, pero pago las consecuencias. Si casi por milagro, porque sería en nuestro mundo, que alguien hiciera algo positivo, me bajaría inmediatamente los precios del petróleo y de otras cosas, y lo esperemos que nos baje también los precios de la canasta del mercado, por lo menos de los productos básicos, pero eso ya es más raro. Y esto es un efecto de la solidaridad. Y si esto es así, ¿por qué aún engañándome a mí, queriendo engañar a otro, sigo aconsejando y me sigo diciendo es que eso pasó hace mucho tiempo, ya olvidado, borrón y cuenta nueva? No, Señor, mientras no se arregle, sigue produciendo su efecto. Y más aún, entre más tiempo pase por ahí, como enconado, como envenenado, es más difícil no solo extirparlo, hablo humanamente hablando, y va a ser más costoso, más trabajoso el proceso de quitar sus efectos. Y si esto es así en lo físico, cuanto más en las cosas del Señor. Padre, pero Dios todo lo puede. Sí, todo lo puede, pero yo no soy Dios. Y el efecto del mal en mí, el dominio del mal en mí, tengo que irlo quitando, y para quitarlo supone un proceso de irme entregando cada vez más al Señor, de ir descubriendo con más claridad qué es lo que me afecta e ir entregándome aún cada día mejor al Señor, y así Él va viviendo más plenamente en mí y voy quitando el mal en mí y a fuerza en mis obras. Padre, pero es que fíjese, esto es normal, todo mundo lo hace, si es normal en una situación de pecado, pero no es lo que quiere Dios. Y más que normal, casi tendríamos que decir, es usual. Lo vemos con mucha frecuencia en muchas personas, sí, pero ese es el efecto del pecado. Y el pecado, el original, afectó a toda la humanidad, más aún a causa de la desobediencia del hombre, fue afectada a toda la creación, sí. Pero el que sea usual no significa que sea bueno.
no significa que no hay que combatirlo, no significa que hay que eliminarlo, no significa que no hay que purificarlo. Y esta es parte de nuestra tarea, a nuestro interior, y al combatir a nuestro interior, al ir poniendo las cosas en su orden, al irlas depurando, al irlas santificando, a fuerza mi alrededor se va transformando, aunque sea por leyes de la entropía. Recuerdan leyes de entropía básicos: si yo enciendo un fuego, este fuego se comunica y calienta toda una habitación, o parte de la habitación, hace que se aumente la temperatura. Algo así tendría que ser cuando la entrega al Señor es real y cuando mi trabajo es sincero, no solo por la transformación de mi persona, sino en el seguimiento a Jesús. Necesariamente, aunque sea por entropía, se beneficia mi alrededor. Padre, ¿qué está diciendo? Basta con que vaya limitando mis mentiras para que mi ambiente se vaya beneficiando, convirtiéndose en un ambiente de verdad. Basta que limite mi chismografía, mi chisme, para que mi ambiente se vaya salvando de ese flagelo. Basta que vaya quitando mi corrupción para que de alguna forma esta infección social vaya disminuyendo, aunque sea en lo que disminuye mi persona. Y cuando todos nos comprometemos a vivir esta experiencia, esta aventura del amor, esta aventura de la transformación, este cambio desde la raíz de las realidades, entonces el mundo cambia. Padre, pero es muy difícil. No se preocupen, para el hombre es imposible, pero para Dios nada hay imposible. Padre, pero va a tardar. ¿Y quién les ha dicho que el mundo se hizo en un día? ¿Y quién les ha dicho que la gestación de un niño es de un día? Tiene su proceso. Pero tenemos la certeza, nos lo dice la fe, y nos lo tendría que hacer presente la esperanza, que donde abundó el mal, sobreabunda la gracia de Dios. Lo repito, donde abunda el mal, sobreabunda la gracia de Dios. De tal forma que no puedo echarle la culpa ni a las circunstancias, ni al tiempo que me toca vivir, sino que tengo que reconocer que el culpable en lo profundo soy yo, por cuestiones de pensamiento, de palabra, de acciones, o lo que no se me dio la real y regalada gana hacer, los pecados de omisión. Padre, pero es que yo no voy a transformar el mundo. Y la fe te dice que si por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado y la muerte al mundo, desobediencia de Adán, por la obediencia de otro hombre que al mismo tiempo es Dios, entró en abundancia la salvación y la vida. Padre, pero es que el problema es muy grande. Perfecto. En la medida que vamos solucionando parte del problema, y yo soy parte del problema, el problema va siendo solucionado. Y tantas veces tendríamos que recordar, para afianzar nuestra esperanza, nuestro caminar, que si es cierto que un grano no hace granero, también es cierto que ayuda al compañero. Y también es cierto, Santa Teresita del Niño Jesús, otro santo, que al fin y al cabo la vida, la existencia, es la suma de pequeños instantes que aislados en sí no tienen importancia, pero cuando se unifican en nuestra propia existencia.
Padre, ¿y entonces qué hacer? Una y otra vez, ponerse en las manos del Señor. Que aprenda a gustar tus mandamientos, no solo para quedarme con el deleite intelectual, sino para comenzarlos a poner en práctica cada vez más perfectamente. Padre, ¿hasta qué punto y hasta cuándo? Hasta que pueda decir con Pablo, vivo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Padre, pero es posible, reitero, para el hombre no, pero para el Dios que vive en nosotros como un efecto del bautismo, sí. Padre, ¿y entonces qué hacer? Una vez más, ponerme en las manos del Señor. Ponerme en las manos del Señor. Volver a repetir, y tantas veces lo tendremos que decir una y otra vez, aunque sea movidos por la esperanza, este acto de fe. Aquí está el esclavo, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.